Comentarios de un centurión hispano. Bienvenidos a la tienda de este mi Castro, en la cual me vais a acompañar a escribir mis comentarios sobre historia militar y donde disfrutaremos escuchando las más heroicas hazañas de personajes de nuestro imperio y los episodios más gloriosos de este. Tomad asiento, servíos una buena copa de lo que gustéis, porque comenzamos. En las guerras, al margen de las grandes hazañas que pasan a la historia, hay multitud de pequeñas acciones llenas de heroísmo que muchas veces caen en el olvido. Hoy vamos a ver dos episodios sucedidos en la última guerra de Cuba, la Guerra de la Independencia, que se comprende entre los años 1895 y 1898. Una guerra en la cual perdimos nuestros últimos territorios de ultramar. La susodicha Cuba junto a Filipinas, Guam, Puerto Rico y otras islas del Pacífico. Vamos a contar la historia de dos de nuestros héroes, Eloy Gonzalo, más conocido como el héroe de Cascorro, y otro menos conocido, pero con una acción igual o de más valor, el soldado Filomeno Sánchez Rubio. Gonzalo, aunque la vida no lo trató todo lo bien que se hubiera merecido, la historia ha sido más benévola con él, y gracias sobre todo al monumento que tiene en Madrid, es mucho más conocido que nuestro siguiente protagonista. Pero empecemos por Eloy. Un hombre al cual, como hemos dicho, una vida torcida por el destino le sirvió para acabar convertirse en una leyenda. Eloy Gonzalo fue abandonado en Madrid un 1 de diciembre de 1968 por su madre, Luisa García, una joven soltera que no se vio capaz de sacar adelante ese hijo de padre desconocido. Eso sí, en la puerta del orfanato donde lo abandonó, dejó una nota con su nombre y pidiendo que llamaran al niño Eloy Gonzalo García, por lo que al menos sabemos que la joven sí que sabía quién la había dejado encinta. Pronto el niño fue recogido por un guardia civil y su esposa, por lo que pasará su infancia y juventud en los diferentes destinos que su padre adoptivo tuvo siempre cerca de Madrid. A los 21 años, en 1889, Eloy ingresa en el regimiento de dragones Lusitania número 12, donde llega a alcanzar el rango de cabo. 3 años después, pasa a formar parte del cuerpo de carabineros, estando destinado en Algeciras y Estepona. Pero una vez más, la vida va a darle un fuerte golpe a Eloy. En el año 1895 es condenado a 12 años de prisión militar por un delito de insubordinación. Su vida se había vuelto a complicar, pero sin embargo, un guiño de la fortuna hace que pueda volver a enderezar su camino: el estallido de los conflictos de Cuba y Filipinas. La necesidad de soldados hizo que muchas penas de reos se conmutaran a cambio de ir a luchar a estas zonas de guerra. Así que Eloy no desaprovecha esta oportunidad que se le presenta y se alista en el regimiento de infantería María Cristina número 63, con destino en Puerto Príncipe, en la isla de Cuba. La guerra estaba en su momento más difícil, y el 22 de septiembre de 1896, 3.000 insurrectos cubanos cercan la pequeña población de Cascorro, muy cerca de Puerto Príncipe. Allí quedaron sitiados los españoles, volviéndose cada vez más preocupante su situación. Y es aquí cuando Eloy entra en la historia. El día 26, al borde de la derrota total, los españoles entienden que la única posibilidad para salir de aquella ratonera es volar una casa donde están atrincherados la mayoría de los insurrectos y desde la cual no paran de hacer fuego contra ellos. Eloy Gonzalo se ofrece voluntario para ir con una lata de petróleo a hacer estallar el edificio. Decidido, cogió la lata,
junto a su fusil, y lo único que pidió es que le ataran una cuerda a la cintura, pues, siendo lo más probable que estallara con él dentro o que fuera descubierto, no quería que su cuerpo quedara en manos del enemigo y fuera mancillado. Gracias a la cuerda, una vez hecho explosión el artefacto, sus compañeros pueden tirar de su cuerpo y recuperarlo. Pero, contra todo pronóstico, la acción había sido un éxito, y Eloy salió de allí con vida. En una España necesitada de victorias que no le daban los generales en las grandes batallas, las pequeñas acciones como las de Eloy se recibían con mucho entusiasmo por la población. Su acción pronto fue conocida en toda España, y el Madrid más castizo, que sabía que Eloy era uno de los suyos, lo escoge como un auténtico estandarte. Eloy sigue combatiendo un tiempo en Cuba y obtiene la prestigiosa medalla al mérito militar con distintivo rojo, con una pensión de 7 pesetas y media incluida. Pero, por desgracia para él, nunca volvería vivo a España, pues lo que la guerra no había conseguido con sus balas, lo consiguió una enfermedad, y le arrebata la vida el 18 de junio de 1897 en el hospital de Matanzas. Su cuerpo fue repatriado y sus restos descansan en el cementerio de la Almudena, junto a otros héroes anónimos de aquellas guerras allende de ultramar. El pueblo de Madrid no iba a olvidar a su héroe, y lo primero que hizo fue dedicarle una calle. Posteriormente, el ayuntamiento le erigió una estatua en el Rastro, en una plaza que, a pesar de ser llamada de Nicolás Salmerón, para los madrileños siempre fue la plaza de Cascorro, su héroe Eloy Gonzalo. Cualquiera que haya ido a Madrid, al famoso Rastro, el mercado de los domingos, habrá visto la estatua que representa a Eloy con su caja llena de combustible, su fusil y la cuerda con la que pretendía que se recuperara su cuerpo. Cascorro, que es como ha pasado a la historia, va a quedar siempre en la memoria de los madrileños. Nuestro segundo protagonista, el soldado Filomeno Sánchez Rubio, es mucho menos conocido, pero da nombre a una de las compañías del regimiento Arapiles de nuestro ejército español. Como decimos, nos encontramos en la Guerra de Cuba. Desde 1896, el batallón expedicionario Arapiles número 9, encuadrando en la columna mandada por el coronel don Julián Suárez Inclán, se encuentra participando en esta contienda. En 1897 participa en las acciones de Tumba, en La Habana, Carambola, Pinar del Río, Placetas en Santa Clara y el asiento de Cabuya, en Camagüey, donde se desarrolla el episodio que vamos a tratar. El área de Camagüey se encuentra en la parte centro-sur de la isla, pero lejana tanto de Santiago de Cuba como de La Habana. Allí, el 7 de julio de 1897, en el asiento de Cabuya, las fuerzas españolas están sufriendo un gran desgaste y multitud de bajas para recuperar unas posiciones que previamente le había tomado el enemigo. Eran unas posiciones de muy difícil acceso, una posición defensiva en altura contra la cual los españoles estaban chocando una y otra vez sin éxito alguno. Desesperados, los oficiales se han dado por vencidos y están ya planeando una retirada a la espera de la llegada de refuerzos o de tener que evacuar definitivamente la zona. Pero en ese momento de desesperación, allá que aparece un menudo soldado español de origen extremeño, el cual cree saber cómo acabar con esa resistencia y pide permiso a sus superiores para que le adjunten 5 soldados más y dirigir un asalto. Ante el asombro de sus mandos, los cuales de mala gana acceden, Filomeno no solo cumple con tomar la posición, sino que además es el primero en coronar una trinchera enemiga que estaba apoyado en sus flancos por acantilados inaccesibles,
y que era defendida por gran número de insurrectos. Los mandos no dan crédito a la acción protagonizada por Filomeno y no pueden más que hacerle acreedor de todos sus elogios y proponerlo para la más alta de las condecoraciones, la Cruz Laureada de San Fernando, la cual fue publicada en la página 840 del Diario Oficial número 43 del Ministerio de la Guerra de 25 de febrero de 1899, en la cual se lee lo siguiente. En vista de lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, con motivo del expediente de juicio contradictorio sobre Cruz de San Fernando solicitada por el soldado del Batallón de Cazadores de Arapiles número 7, Filomeno Sánchez Rubio, por el mérito que contrajo en el asiento de Moguya el 7 de julio de 1897 contra los insurrectos cubanos, resultando del expediente que en efecto el soldado Sánchez, al tomar las posiciones enemigas nuestras fuerzas, fue el primero en coronar una trinchera enemiga de unos 6 metros de altura, apoyadas en sus flancos de acantilados inaccesibles y defendida por buen número de insurrectos, habiéndose distinguido por su bravura en cuantos hechos de armas ha tomado parte en la campaña, el rey, que Dios lo bendiga y lo guarde en su gloria, y en su nombre la reina regente del reino, ha tenido a bien conceder al soldado don Filomeno Sánchez Rubio la cruz de segunda clase de la Orden de San Fernando, con la pensión anexa de 400 pesetas, que corresponde a su clase, abonable desde el día de hecho de armas, con arreglo a lo provenido en Real Orden de 17 de noviembre de 1875. Volvemos a recordar, como en nuestro anterior episodio, que la Cruz Laureada de San Fernando es la única condecoración militar en la cual se hace un juicio para valorar si el acreedor se la merece o no. Y en pocas ocasiones se le da a un soldado raso, pero la acción de Filomeno bien lo merecía. Vemos en el Diario Oficial cómo a la acción la sitúan en el asiento de Moguya, antes Cabuya, cómo el batallón de cazadores arapiles fue cambiando el número del 9 al 7, pero para cualquiera que lo quiera el boletín está accesible en internet y puede leer por sí mismo la acción. Finalizada la guerra y licenciado Filomeno, transcurrió su vida en su Guadalupe natal, una pequeña localidad extremeña. Muchos años después, en 1928, protagoniza una anécdota que aún se recuerda en el pueblo. Era el 11 de octubre cuando el rey Alfonso XIII acude a Guadalupe para asistir al día siguiente al acto de coronación de la Virgen, la famosa Virgen de Guadalupe. Allí, en las escaleras de la basílica, esperaban numerosas autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Pero al rey lo que le llamó la atención fue un pequeño hombre que estaba junto al alcalde y que lucía en su pecho la Laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar. Extrañado y con curiosidad, el rey se dirigió ante él, se cuadró y lo saludó militarmente. El pobre Filomeno no daba crédito, y la timidez no le dejó hablar, por lo que fue el alcalde el que contó su historia al rey, informándole además de ostentar el título de caballero cubierto. Ser caballero cubierto era una consideración que a título personal otorgaba al rey y permitía al poseedor de dicho privilegio estar cubierto en las recepciones reales. Asimismo, este caballero no se arrodillaba ante el rey. Generalmente es un privilegio que estaba reservado a los grandes de España, pero en ocasiones se le daba a gente que se había hecho acreedor a este mérito, como por la acción heroica de Filomeno. Siguiendo con la escena, Filomeno, que tenía su sombrero entre sus manos y que seguía tímido sin apenas sostener la mirada del rey, ve como éste le arrebata el sombrero y se lo pone en la cabeza. A continuación, el rey se lo presenta a todas las autoridades militares allí presentes y le invita a formar a su lado para recibir los honores correspondientes. No acabaron allí los asajos, pues al día siguiente, 12 de octubre de 1928, en el cual la Virgen de Guadalupe fue coronada como Hispaniorium Regina, Filomeno Sánchez Rubio tuvo el honor de desfilar junto al oficial que portaba la bandera. Curiosamente, ha quedado registrado
un vídeo de este desfile, el cual se puede consultar en YouTube, tan solo poniendo desfile de la Virgen de Guadalupe del 12 de octubre de 1928. Allí, con los medios de la época, esas imágenes que parecen que van en cámara rápida, se ve pasar al oficial con un menudo hombre al lado, el cual es nuestro protagonista, Filomeno Sánchez Rubio. No acaban aquí las anécdotas de nuestro héroe, pues resulta que al finalizar la Guerra Civil Española, Filomeno tuvo que asistir en Madrid como infante y miembro inactivo caballero de la Real Orden de San Fernando a dar su aprobación y rubricar la concesión de la Cruz Laureada a, curiosamente, el general Francisco Franco. Viendo pronto el fin de su vida, Filomeno legó en su testamento la Cruz Laureada a su querida Virgen de Guadalupe, la cual, si hoy la visitamos, podemos ver cómo lleva esa condecoración perteneciente a nuestro protagonista Filomeno Sánchez Rubio. La historia de Filomeno es poco conocida y apenas en el regimiento Arapiles al cual pertenecía es conocida. Hace unos años, como decimos, una de las compañías de este regimiento fue bendecida con el nombre de este héroe y desde entonces se han hecho una serie de actos para recuperar la memoria de este héroe. Hace no mucho, enfrente de su lápida, en el cementerio donde está enterrado en su pueblo, se inauguró un pequeño monolito donde se cuenta la historia de su acción, la cual le hizo merecedor de la Cruz Laureada de San Fernando. Hemos querido recordar hoy a dos héroes, uno bastante conocido, el otro pasa más desapercibido para el gran público, pero que por suerte recibió su recompensa en su momento y hoy sus más que merecidos reconocimientos. Pero ¿cuántos soldados españoles cayeron en estas últimas guerras de ultramar? Y sus cuerpos siguen, algunos sin sepultura, otros en fosas comunes, y debiendo recordar que la mayoría eran soldados que estaban haciendo el servicio militar, no eran soldados profesionales, pero supieron dar lo mejor de sí y mostrar la rudeza de los hispanos allende de mar en estas últimas guerras que el ya decadente Imperio Español libró en ultramar. Hoy, en nombre de Eloy Gonzalo, de Filomeno Sánchez Rubio, queremos dar un homenaje a los conocidos y sobre todo a aquellos desconocidos, ese soldado desconocido que dio su vida por la patria y que permanece en nuestro recuerdo. Va por ellos, por el soldado desconocido.